Enfocado a la mujer, al quehacer de la mujer, sus emprendimientos, sus ocurrencias, su profesionalismo, no importa el área, pero conforme han ido pasando los años, el tiempo, entendemos que la mujer no puede caminar sola y desde su conformación, así como Dios nos creó, hombre y mujer, para acompañarse, para reproducirse, para amarse, respetarse y trillar un camino en la vida. Entonces, este programa desde siempre, pudiéramos decir, siempre también ha estado enfocado al quehacer del hombre, a los aportes que ha hecho y seguirá haciendo el hombre a la humanidad. Entonces, esta es una plataforma también que sirve para apoyar y acompañar y brindar oportunidad a muchos jóvenes talentos, a tantos hombres y mujeres jóvenes que tiene nuestro país y que entiendo que espacios como este pues deben brindarle la oportunidad. Y eso quise hacer en la tarde de hoy, invitando a dos jóvenes profesionales, talentosas, brillantes, con formación de hogar, de carrera. Están ya terminando sus respectivas carreras, pero son niñas, por así decirle, que están con los pies muy centrados, muy conectados a la tierra. Y precisamente por ese amor que tienen cada una de ellas a lo que hacen y a lo que están estudiando, pues cuando las invité al programa, les pregunté qué tema les gustaría a ustedes tratar para esta primera vez de muchas que vendrán, porque yo sé que sí, en Esencia de Mujer. Y a dúo me dijeron, inteligencia emocional. Entonces, bueno, pues de eso vamos a hablar en esta tarde, porque definitivamente los tiempos ameritan un enfoque, un manejo, no solamente desde un adulto mayor, adulto joven, adulto contemporáneo, como usted lo quiera poner, sino también darle la oportunidad a los talentos nobles de que puedan expresarse y que puedan manifestar sus diferentes puntos de vista en un tema tan neurálgico hoy día como es la inteligencia emocional, el manejo de la inteligencia emocional en los individuos. Lógicamente, también de ahí se desprenden otros factores que tienen mucho que ver con el hacer cada día del hombre y de la mujer, con esa necesidad que tiene el individuo de interactuar con sus semejantes, no importa el entorno en el que se encuentre. Entonces, acomódense porque en nuestro segmento Mujeres de Éxito, porque yo las considero unas mujeres exitosas, estaremos hablando con Dianelis Jiménez. Ella es estudiante de términos de la carrera de Comunicación Social, mención Relaciones Públicas, que es un área que a mí también en lo personal me apasiona, me gusta. Y del otro lado, a mi izquierda, que es mi derecha, ahí también está Génesis Jiménez, estudiante de término de la carrera de Medicina. Imagínense ustedes lo bien que yo estoy acompañada aquí en esta tarde. Así que no se pierda lo que resta de este programa con estas chicas hermosas, por dentro y por fuera, pero además con deseo de aportar y con deseos de interactuar, sobre todo con esa población joven, que yo sé que esta emisora, a pesar de que tiene una audiencia adulta, pero también tiene muchos adultos jóvenes interesados en temas que tengan calidad y que tengan criterio. Así iniciamos Esencia de Mujer, la esencia que se escucha a través de ¿dónde? De Quisqueya FM 96.1. Soy Evelyn Rojas, anfitriona de este espacio para todos ustedes. Regresamos en breve. ¿Qué resulta?
que hoy, a través de todo este proceso, casi 2 años ya de el inicio de la pandemia por lo del coronavirus, el COVID-19, pues estamos mirando una manifestación de muchas situaciones de salud emocional, un poquito, vamos a decir, de conducta un poco desajustadas en algunos individuos, no solamente de la sociedad de República Dominicana, sino del mundo. ¿Qué les preocupa a ustedes de el manejo que está teniendo ciertas personas de su inteligencia emocional? ¿Cuál se anima primero? Bueno, Dianelis. dentro de lo que he visto, de lo que es la inteligencia emocional, es así como decía ahorita, pero lo voy a decir ahora en público, Ok. que es la capacidad de poder saber cuáles sentimientos nos están dando ahora o en cualquier X situación para poder controlar esas situaciones. Entonces, ahora mismo, dentro de lo que tú decías del coronavirus y todo eso, los individuos tenemos que tener ese control aquí en nuestras manos, porque es importante, no tan solo en lo personal, también en lo que es profesional. La interacción con los demás. La interacción con los demás. Entonces, hay 4 aspectos importantes que de verdad quiero decir, porque es lo único de verdad que nos va a hacer seguir adelante, que es saber quiénes somos, hacerse una introspección cada quien, eso es importante. Lo segundo es saber poder motivarnos, poder saber controlar esas emociones que nos afectan en dicha X o Y situación, y también poder interactuar una intrarrelación o interrelación con otras personas. Entonces eso es lo que yo considero una base de lo que es la inteligencia emocional. Qué interesante eso que tú acabas de decir, Dianelis, porque decíamos tras bastidores que realmente se está llegando un momento en que, en que las personas van a tener que comenzar a buscar asistencia por sí mismas. Y no es fácil, pero fíjense, para uno poder entender la capacidad de respuesta o esas respuestas que están teniendo, hay agua allá afuera si quiere, para uno poder entender esa capacidad de respuesta que están teniendo algunas personas, se hace necesario que comencemos, como tú decías, Dianelis, a entender muchas veces y analizar el porqué de las cosas e incluso por qué a veces reaccionamos frente a episodios y situaciones que se nos presentan cada día de una o tal razón. Porque a veces el que está de fuera o el que observa el comportamiento de otra persona, que tú de entrada tú dices, oye, pero ¿qué le pasa a esa persona? Está como fuera de sí. Personas que a veces son como muy reactivas, reaccionan frente a un estímulo que para ti probablemente no te desencadena esa situación, pero al otro, por su falta precisamente de conocimiento, de capacidad, porque interviene mucho lo que es la experiencia de vida, la formación del individuo, su origen, de dónde viene, cómo ha sido el entorno en el que se ha ido desarrollando, pues son elementos que en momentos determinados inciden para que un individuo de una forma u otra o en un momento determinado tenga una reacción diferente a lo que puede ser la tuya de Anelis, a lo que puede ser la de Génesis, la que puede ser incluso la de Moisés o la mía propia. Entonces, yo decía al principio que los profesionales de la conducta, los psicólogos, psiquiatras, pues hoy día están mirando cómo todo este proceso y muchos comportamientos, incluso muchas definiciones de años anteriores, por ejemplo del DSM-4,
que es el manual por excelencia de psicología, donde están todas las afecciones y todas las patologías del comportamiento humano, pues ya muchas de esas situaciones y trastornos y todas esas cosas, pues han tenido que ser modificados, que ser readecuados a esta nueva capacidad de acción y de respuesta que están teniendo los individuos, porque hay que decir que nada permanece estático ni en el tiempo ni en el espacio. Así es. Entonces, el DSM-4, lógicamente, ya tiene su revisión nueva, sí, y esa revisión nueva llevó al DSM-5, que es donde están toda esa patología. ¿Tú conoces del DSM-5, Génesis? Sí, es un libro. Es un libro que utilizamos principalmente en el área de psiquiatría, en el área de la salud. Y es un libro donde nos ofrece informaciones de todo tipo de patología que puede presentar, que lo principal para tener una inteligencia emocional es el autoconocimiento, que es lo mismo que estaba hablándonos Diana Ellis. En mi experiencia, he podido conocerlo porque lo he experimentado. Pasé de una persona impulsiva a no saber expresarse a una persona cautelosa. No tanto cautelosa, sino sabia para el manejo de la situación. Después que yo me... Tener autocontrol. Eso es importante, autocontrol. Claro que sí, porque el conocimiento te lleva al autocontrol. Exactamente. Eso va mucho de la mano. Al yo instruirme en ese paso de cómo yo poder expresarme ante una situación o poder controlarme ante esa situación, mi vida cambió muchísimo. Sí. Porque incluso va de mano de lo que usted estaba diciendo, el entorno, cómo fue la crianza. Cuando usted vive en un mundo donde no lo deja expresarse, que el silencio se impone, es difícil de una persona me gustó eso de que el silencio se impone. Háblame un poquito de eso. ¿Por qué tú mencionas que el silencio se impone dentro del entorno, verdad? Claro que sí. Y no solamente, me refiero al entorno familiar, porque sabemos que se da todo tipo de situación en una familia. Yo considero que nuestra familia es nuestro primer tacto de sociedad. Nuestro eje principal. Ya que nosotros salimos fuera de nuestra familia, tenemos otras familias. Exactamente. Entonces, yo lo digo porque nosotros como familia pasamos por etapas. No todo es color de rosa, no todo es bonito, no todo es cariño, no todo es amor. Entonces, nosotros sabemos que la generación de nuestros padres fue una generación machista, la mujer era muy sumisa y poco, aún en este tiempo se ve, aunque sea poco, pero se ve, porque ya esta generación como que es más liberal. Exactamente. Y que la mujer ha ido, conforme han pasado los años, la mujer ha ido tomando más confianza en sí misma. El mismo hecho de la mujer visitar y estar en una aula, en una escuela, un colegio, un liceo y luego la universidad. La universidad ha sido la plataforma que le ha permitido a la mujer pues definitivamente adquirir esa autoconfianza en sí misma y lógicamente con la formación de la mujer académicamente hablando y en otros aspectos, porque la mujer también se cuida mucho de eso. Llegó la oportunidad de que la mujer comenzara también a trabajar, a producir, y esa misma capacidad de tener ingresos pues también la lleva a entender que puede tomar decisiones por sí misma, conforme a lo que tú decías, que la mujer antes tenía que ser sumisa, estaba formada y educada para atender los hijos, al marido, a la casa y el hogar, y
esa limitante que tenía económicamente hablando y de conocimiento, pues la llevaba a tener que permanecer en el hogar, quisiera o no, por el resto de su vida, como dice el mandato, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Entonces las cosas han cambiado mucho. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir desarrollando este tema interesante. Así mismo voy a ya conectar en Facebook la transmisión directo y en vivo para todos ustedes. Así que no se muevan de ahí. Quiero ir. Ajá. Pero sí me gusta el área de gastroenterología. Ya. Me gusta ortopedia, pero vamos a ver si nos inclinamos en ortopedia pediátrica, porque... Ay, ortopedia pediátrica, esa es muy linda. Sí, es muy linda. Y como que es más fácil trabajar con niños, ¿verdad? También. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. Yo pienso que es menos estresante. Bueno, realmente depende, porque en cualquiera de los casos puede haber una fractura, hay que hacer extracciones, y eso incluye fuerzas y cosas, y no es que sea tan bonito para la persona que está pasando por la situación de dolor. O sea, no es lo mismo. Cuando es un niño, incluso duele más, porque uno Dios mío, es un niño. ¿Tú estás estudiando medicina en la UAS? Sí. ¿Qué semestre llevas ya? Voy por mi 10º, por así decirlo, semestre. Okay. Ya voy entrando al internado. Ah, qué bien. ¿Y tan jovencita? Niña, ¿pero ya qué hora tú entraste a la universidad? Ay, entré vieja ya. ¡Oye, vieja! Mírenle sacar a esa niña, miren eso. Dios, ¿cómo va a ser? Ay, sí. Padre, cuando yo sea grande quiero ser como tú, entonces. Gracias. Pero qué lindo, qué bueno, la carrera de medicina. La verdad es que yo le alabo el gusto a los profesionales y a los estudiantes que se deciden por esa carrera. Hay que tener esto como madera para eso, sí, porque hay una vocación y un deseo de servir y de sanar y de ayudar y de ¿cómo que digo? De dar vida, vamos a decir así, sin ser madre, biológicamente hablando, ¿verdad? Porque, oye, no es fácil lidiar con sangre y todas esas cosas, pero nada. Eso, oye. Oye, la hermana aquí, su santísima. Particularmente. Por eso fue que ella quiso estudiar comunicación social. Cuéntame de ti, Dianelis. Sí, ya, así como te dijo anteriormente, yo estamos en términos de tesis, gracias a Dios. Ay, qué bien. Ay, otra sí, jovencita también. ¿Y cuál es mayor de las dos? Ella es mayor, aunque se ve menor, pero sí, ella es la mayor. Ay, Dios mío, pero parecen como mellizas, gemelas, yo no sé. Nos han dicho. ¿Ustedes cuántas hermanas son? Padre y madre somos dos. Ustedes dos. Padre ahí. Exacto, sí. Ustedes no era por si había el hermano o si había otra hermana, ¿verdad? Sí, de parte de padre hay más hermanas. Pero en el núcleo de ustedes excelente, qué bien. Entonces, Dianelis, lo tuyo es comunicación social, mención relaciones públicas. ¿Por qué? Relaciones públicas, bueno, vamos a partir ya de comunicación. De comunicación, social. Exacto. Yo tenía más un afín con eso de la psicología. Por eso siempre he ligado como esos dos temas de comunicación y psicología, porque me gusta como eso, interactuar con las personas, hablar con las personas, saber cómo son las personas y su comportamiento. Entonces, de ahí se deriva. Yo decía antes, cuando yo era más pequeña, yo entré como a los 17 años a la universidad. Oigan eso, ustedes están escuchando. Señores, un aplauso, yo no me puedo quedar así, no, Moisés, aplaude que estas niñas, mira, son modelos, son ejemplos, eso es lo que necesita esta sociedad, señores, y no podemos dejar caer eso. Yo estoy aquí con ellas dos, y yo como madre y como ente en esta sociedad que está tan distorsionada, lamentablemente, yo estoy extasiada con ellas. ¿Por qué? Porque hay una zapata, hay formación, hay amor, hay una familia detrás preocupada y enfocada en que sus hijas
sean entes que aporten a esta sociedad. Porque la verdad es que es preocupante lo que está pasando con la mayoría, no todos, pero con la mayoría de los jóvenes en nuestro país. Y yo sé que ellas, al igual que yo, están muy preocupadas también por este acontecer con un segmento, un nicho bastante amplio por demás de nuestra sociedad que está fuera de control. Pero bueno, no te interrumpo más. Sigue, Dianelis. Entonces, a partir de lo que yo quería estudiar, como quería ligar como esos dos temas, esas dos particularidades, que aunque se ve lejano, pero en realidad son muy cercanos, porque se tiene, o sea, es con personas. Sí, se acompañan y una se apoya en la otra. Exactamente. Entonces yo decía, bueno, la psicología yo puedo quizás ayudar a alguien, qué sé yo, hablándole o al menos con los conocimientos básicos que tengo poder ayudarle. Exacto. Entonces la comunicación social viene porque yo quería ser alguien como un poquito diferente a como yo era anteriormente. Yo no soy lo que yo soy ahora. Yo no era lo que yo soy ahora. Literalmente yo no hablaba, yo me quedaba callada en una esquina. O sea, literalmente fue un cambio. Un giro de 360 grados. 360 grados porque yo no hablaba. Ah, no, 360 no, porque volviste al punto volviste a 180 grados. O sea, yo hice un cambio total y entonces yo quise como decir, bueno, yo quiero hablar, yo quiero interactuar yo quiero expresarme, yo quiero que me escuchen. Exactamente, yo quería expresarme, quería decir todo lo que yo estaba pensando en ese momento y no podía por ese temor, esas, uy, no sé qué. Sí, ese condicionamiento, porque a veces el entorno, por eso le mencionaba, le hacía énfasis a Génesis de por qué ese silencio en el entorno. Exacto. Y es que muchas veces desde temprana edad nos van condicionando a cierto tipo de comportamiento. Cállese, no se habla alto, eso no se dice, no se mete en lo que no le importa, deje qué sé yo qué, cállese que los muchachos hablan cuando la gallina mea. Eso era lo que le decían a uno. Sí, ¿entiende? Entonces yo no sé, honestamente hablando, ahora aquí sincerándonos un poco, yo tenía un tío que él falleció ya hace unos años y él siempre me decía a mí la revolucionaria, me decía. Y yo le decía, pero ¿por qué, tío Daniel, usted me dice a mí que yo soy así, como rebeldita? Y es que desde muy chiquita siempre fui como muy contestataria, o sea, no me quedaba callada porque a veces aprendí a defenderme, sobre todo a defenderme cuando me acusaban injustamente. Oye, yo no me callaba, ¿no? Y yo seguía con eso y me defendía como gatica así, boca arriba. Entonces, tú sabes también quién me ayudó a mí mucho con eso, mi abuela. Mi abuela materna, que fue la que me crió, y ella me ayudó mucho a tener como esa confianza en mí misma y ese deseo de no dejarme atropellar. Y a veces uno como que coge y deja para evitar situaciones y cosas, pero no es porque siempre fui así rebeldita. Entonces te escucho hablar a ti y yo desde muy niña fui todo lo contrario. Yo no me le quedaba callada a nadie, o sea. Porque eso es lo que te digo, o sea, es algo como de acondicionamiento, porque literalmente yo tengo un temperamento muy fuerte. O sea, quizás yo no hablaba o exteriorizar mis ideas o lo que pensaba de la puerta de mi casa para allá. Pero cuando yo estaba en mi casa había que escucharme. Sí. O hay todavía que escucharme, porque es que yo tengo un temperamento. Y que del agua mansa líbrame Dios, que de la guapa, ¿cómo es que me libro yo? Así mismo es. Entonces, esta carrera me dio como la oportunidad de poder crecer en ese aspecto y poder decir, cónchale, pero esta soy yo. Claro. A mí me gusta hablar, a mí me gusta ser sociable, a mí me gusta poder expresar lo que yo pienso o decir o exteriorizar eso que siento ahí mismo. Y ahí lo que viene también de la inteligencia emocional que mencionaba anteriormente, de poder identificar y poder discriminar el sentimiento que yo tengo ahora mismo o en la situación de furor o una situación de tristeza. Eso es una base principal para uno poder volar y decir, esta soy yo. Y no tanto eso. Génesis. Aquí en micrófono Génesis. Perdón, y no tanto eso, que
a pesar de que tú estás identificando tus propias emociones, te da el paso o la oportunidad de tú identificarlo en otra persona y tú entonces equilibrar. Bueno, Evelyn no Sí, necesariamente tiene que ser que ella lo diga, estoy enojada, sino por gestos o por cosas que ella dice. Evelyn está molesta, entonces si ella está molesta, yo bajo. O sí, sí, porque o hay un lenguaje viceversa. no verbal, ese es el lenguaje no verbal, que es un lenguaje gestual, que uno pues con el rostro, incluso hasta con la forma de sentarte, de pararte, Mover las de mover manos. las manos y todo eso, tú estás emitiendo un estado de ánimo, cómo tú te sientes. Exactamente. Mira, según dicen los expertos, la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo, que es prácticamente lo que hemos venido diciendo, pero en otras palabras. Y de esa manera adaptativa e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás, que hace referencia a eso que tú estás diciendo. Cuando somos capaces de identificar y detectar cómo se está sintiendo la otra persona a través de sus gestos, de sus acciones, de su comportamiento, entonces ahí uno puede decir, bueno, fulano no se siente bien, no está actuando bien o se siente incómoda. Entonces uno también saber cómo va a actuar, porque si yo me pongo en la misma tesitura que estás tú, de enojo, de ira, de reacción, entonces eso se va a convertir en una olla de tiempo, ¿no es así, Exactamente. Dianelis? Así mismo es. O sea, poder diferenciar cuando alguien tiene, o sea, si te pones simplemente a observar tu ambiente, tu alrededor, tú sabrás ya cómo eres tú y cómo es el que está al frente tuyo. No específicamente de poder diferenciar su personalidad ahí mismo a su primera vista, sino poder saber cómo tratar a esas personas, qué decirles en ese aspecto, porque es como dice Evelyn, o sea, es una olla de tiempo que puede explotar en cualquier momento cuando yo estoy enojada, Evelyn está enojada y ahí viene la confrontación y ahí puede que venga algo más. Que pueda explotar en ese momento Y que salir peor. afectados todos. Claro. Y si ahora mismo uno, eso que tú estás diciendo y lo que estamos conversando, lo traspolamos a lo que está aconteciendo en la sociedad hoy día, donde la gente está muy reactiva, la gente está muy poco tolerante a eventos, a situaciones. Y uno ve a veces la gente está como salida de sí, porque miren, yo estuve mirando ayer tarde un video de eso que suben a las redes. Y yo dije, pero ni en una película de Jackie Chan, no, de cómo es de esa de acción, Bruce no, Lee, de eso De de Rápido y ficción. Furioso, una cosa de esa. Señores, ustedes saben lo que es. Una patana le tocó pararse en un semáforo, no sé si fue aquí o en Santiago, dónde fue. La cuestión era que era como el centro de la ciudad, pero en nuestro país, lógicamente. Y ese motorista meterse por debajo de esa patana. ay, sí. No, cuando yo Es vi fuerte. eso, yo dije, pero de película, esto es una acción de película. Y alguien comentó en los comentarios de ese video, pero ¿y la gente, y qué es lo que le pasa a la gente? Pero la gente está como fuera de sitio. Así mismo. Pero una Realmente. cosa increíble. Incluso que una de las tasas más altas de accidentes de tránsito lo tienen los motores. Ajá. O sea, Increíble. Pero te digo algo. Dentro del confinamiento que tuvimos en el primer año ya, En el en 2020. el 2020 del COVID, ahí fue que conocimos más a la gente. Sí. Ahí fue que conocimos a lo que teníamos en nuestros alrededores, a nuestros amigos, a los que estaban ahí al lado de nosotros. Escúchale, pero yo no conocí esa faceta tuya. Pero de estar tan encerrado en el confinamiento, ya uno dice, cónchale, pero es que ya estamos de verdad en el límite, así como dice la canción, en el límite de la locura. Porque eso afecta, o sea, estar todo el tiempo en un espacio donde es común y no tenemos un espacio, porque también lo necesitamos, un espacio que estemos nosotros solos para pensar, poder decir,
qué hice, qué no hice, lo hice bien, o mira, me gustaría leer algo, me gustaría hacer algo por mí misma, porque eso también es lo que tú dices de la gente ya está en un límite que ya no acepta Mira, nada. no quiero ser, antes de irnos a la pausa, la siguiente pausa musical, no quiero ser pesimista, pero si la gente va a tener, y cuando regresemos de la pausa, justamente vamos a hacer recomendaciones de algunos libros interesantísimos que tienen que ver con el manejo y el aprendizaje sobre inteligencia emocional, porque por asunto de tiempo no podemos abarcar todos los tópicos que quisiéramos tocar esta tarde en el programa. Y no quiero ser pesimista, pero las proyecciones a raíz de todo este proceso pandémico es que los malestares emocionales, trastorno de salud mental, para que se entienda, seguirán en aumento. Y tenemos que prepararnos, señoras y señores. Y esto no es ni asustando, ni que cunda el pánico, como decía el Chapulín, no, nada que ver. Es precisamente para que busquemos la manera de irnos fortaleciendo psicológicamente y emocionalmente, porque habrá situaciones, habrá situaciones. Vámonos a la siguiente pausa. Corazón de estudiante. Mira, Moisés ha buscado, porque estas niñas le han caído tan bien a Moisés, y él ha buscado una canción de Mercedes Sosa que se llama Corazón de Estudiante. Y quiere dedicársela a ustedes y a todos los jóvenes y jóvenes. Yo me río mucho con eso. Ese es otro tema. Esto, que están en esta misma tesitura de estas chicas brillantes de hoy, aquí en Esencia de Mujer, la esencia que se escucha. Y regresamos. Ay, qué lindo. Bien, señoras y señores, aquí sí estamos de regreso ya. Wow, hay tantos libros interesantes, niñas, Sí. que compartir sobre inteligencia emocional, comenzando por Daniel Goleman. Ay, sí. Y hay un libro muy interesante que cuando uno entra, o por lo menos en mi época, cuando yo entré a estudiar la carrera de psicología en la universidad, el primer libro que me dieron fue El arte de amar, de Erich Fromm. No sé si... Yo creo que sí. Sí, El arte de amar, de Erich Fromm. Un libro sumamente interesante que uno bueno, las mismas universidades lo recomiendan, los expertos, y ni hablar también de Daniel Goleman, que tiene muchísimos libros. Fue uno de los primeros en esta nueva era moderna que se atrevió a comenzar a hablar de inteligencia emocional. Y Daniel Goleman, con todos sus libros que ha escrito, ha servido de mucho ejemplo y de patrón para todo lo que tiene que ver con el manejo de la inteligencia emocional. Pero además de eso también hay diversos libros. Estoy aquí tratando de buscar algunos de los que había seleccionado para compartir con ustedes. Por ejemplo, hay uno muy interesante y es lo que yo pienso, perdón, que le está faltando hoy día a mucha gente dentro de lo que es un manejo deficiente de conocerse a sí mismo, porque si tú no te conoces, tú no puedes tener autocontrol de tus respuestas ante un hecho, un episodio o situaciones. Por ejemplo, hay un libro de Daniel Goleman que se llama Focus. Este libro es muy importante porque enseña a la persona, lo va llevando, lo adiestra para que puedan tener, perdón, dentro de lo que es el hábito o los hábitos que podamos tener, porque los hábitos nos llevan a nosotros a tener una consecución diaria de las cosas que queremos hacer, de cómo las queremos hacer, a ser exitosos también a través de los buenos hábitos. Y el focus, usted tener focus, atención en lo que tiene que, mira, el tiempo se fue tan rápido, en lo que hay que hacer, es una cosa maravillosa. Entonces, hay un sinnúmero de libros maravillosos que usted puede
ir a la librería a buscarlo. Por ejemplo, hay uno de Daniel Goleman también que se llama El Punto Ciego. Todos estos libros que le estoy mencionando son libros que usted lo puede buscar. Y míralo ahí, el libro de Erich Fromm, El arte de amar, que hay diferentes versiones. Incluso es un libro que él lo escribió por allá, por el 1956. Y 3 años más tarde, en el 1959, él lo escribió en inglés y después se hizo la traducción al español. Entonces, niñas, nos resta ya despedirnos. El tiempo se ha ido súper rápido. Sí, muy rápido. Quiero dejarle la invitación para que en una próxima oportunidad hablemos contigo, sobre todo Dianelis, de cómo te gusta eso del manejo de la inteligencia y de la comunicación, el manejo de la inteligencia emocional en las empresas. ¿Por qué se hace tan importante que las empresas estén claras en cuanto a su personal y todo lo que tiene que ver con eso? Porque es un tema de que muchas empresas incluso se han visto en serias situaciones cuando sus empleados no tienen la capacidad de saberse manejar. Así que, ¿le parece bien? Claro que sí. Bueno, gracias por acompañarme. Ay, pero muchas gracias, eso fue, me encanta. Eso apenas fue el pasabocas. Sí. Fue un placer, muy a gusto, sí. Muy a gusto. Qué bueno. Fue un momento muy agradable. Me encantó muchísimo. A mí me gustaría invitar a las personas a de verdad poder estudiarse a sí mismas, porque de eso es lo que va la inteligencia emocional, y de verdad que le va a hacer bien poder enfocarse primero en lo que es uno como persona para luego seguir adelante. Así mismo es. Bueno, nos despedimos. Gracias a ustedes por la amabilidad de su sintonía. El próximo sábado, si Dios quiere, aquí estaremos de nuevo junto a ustedes, también con una invitada súper mega especial, así que no se lo pierdan. Les deseo feliz resto de lo que queda de este fin de semana y no se pierda lo que viene a continuación aquí en Quisqueya FM. Bye bye. Bye.